Muy buenas a todos y todas. Hoy vamos a hablar sobre los singleton, un elemento importante que debemos conocer porque nos puede ser de mucha utilidad dentro de Unity, para, por ejemplo, cuando queramos acceder a un determinado componente sin tener que andar declarando una y otra vez en todos los scripts. En primer lugar, vayamos con la definición de singleton dentro de Unity. Este se le considera un patrón de diseño que se usa para que solo exista una sola instancia de una clase durante todo el juego y pueda ser accedida desde cualquier script. ¿Y esto qué quiere decir exactamente? Vamos a desglosar su definición. Cuando en programación decimos que algo es un patrón de diseño, significa que es una buena práctica que se usa frecuentemente para optimizar. La pregunta que os estáis haciendo seguramente es ¿y por qué permite optimizar? Y aquí es donde entran en juego sus otras dos características. La primera era que se usa para que solo exista una sola instancia de una clase. Eso significa que únicamente va a haber en nuestro juego un GameObject que contenga ese script. Por ejemplo, en muchos proyectos de Unity solamente debe haber un Game Manager, que es el que va a gestionar toda la lógica principal de nuestro juego. La segunda característica es que es accesible desde cualquier otro script. Esto convierte el singleton en una técnica muy útil y recomendada, porque en lugar de tener que declarar una variable de un tipo componente, lo que hacemos directamente es llamar a ese script sin necesidad de declaración. Esto se permite porque, según la primera característica, solo va a haber un objeto de ese tipo en todo nuestro juego. Entenderemos todo esto con el siguiente ejemplo. Este Game Manager, como veis, aglutina todas las funciones principales de este juego. Al convertirlo en un singleton, fijaos que desde otros scripts podemos simplemente usar la línea GameManager.instance y acceder a cualquiera de las funciones principales del juego. Esta es la manera más óptima y correcta de programar un videojuego, porque nos ahorra el paso de tener que declararlo y luego vincularlo. Vamos a ver cómo hacer un singleton. Lo primero es generar nuestro script, lo llamaremos Game Manager. Dentro de este, en la parte donde declaramos variables, escribiremos public static y el nombre del script que queremos hacer un singleton, en este caso Game Manager, y le asignamos un nombre. En la nomenclatura recomendada será instance, pero podéis llamarlo Pepito o lo que queráis. Lo siguiente es abrir la función awake. Recordemos que esta se ejecuta antes del start, por eso es recomendable que los singletons se hagan antes de que se pueda usar esa instancia. Dentro de ella abriremos un condicional if. La prueba lógica será si instance es igual a null, es decir, si la instancia está vacía, entonces este instance será this. Y colocaremos un destroy onload para que se pase entre escenas. Por el contrario, en el else, si ya existe una instancia con este Game Manager y no está vacío, entonces lo destruimos. Para comprobar que funcione, vamos a generar una función pública de tipo void que se llame testing. No hace falta que escribamos nada. Ahora crearemos un nuevo script con el nombre que queramos, en mi caso será singleton-test. Y dentro probaremos GameManager.instant.testing. Si todo ha ido bien, os debería aparecer sin ningún problema. Espero que hayáis aprendido qué son los singleton y cómo implementarlos en vuestros proyectos. Para más vídeos como este, dadle a like y suscribíos. Un saludo.